arranca el show. Plus te lleva donde el tiempo voló, entre cámaras, héroes y ficción. Bienvenidos a Clash, mi nombre es Alexis Reyes y hoy hablaremos de Chespirito sin querer queriendo, serie que acaba de estrenar en Max. De hecho, hoy se estrenó el último capítulo. Desconozco si hay planes para una segunda temporada, aunque creo que sería interesante para abarcar un poco lo que fue la caída de Roberto Gómez Bolaño. O sea, acá cubrieron toda la etapa de crecimiento y éxito de la figura y podrían cubrir lo que fue la caída, la pérdida de rating hasta la cancelación de sus programas entre la década de los 80 y la década de los 90. Chespirito sin querer queriendo es una serie creada por Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido comediante, un hombre que, lejos de que su fama se deba simplemente por ser el hijo de Chespirito, ha logrado forjar su propia carrera dentro de la industria mexicana, siendo productor, director, artista, actor y comediante. La serie retrata la vida de Roberto Gómez Bolaño desde el inicio de su carrera, abarcando sus primeros años dentro de la televisión y la creación de sus personajes más icónicos como el Dr. Chapatín, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho y hacia el final el Chanfle, personaje cinematográfico con el que él protagonizó 2 películas. Si bien la serie está basada en hechos reales, algunos nombres fueron cambiados para evitar conflictos en la vida real, ya que personas como Carlos Villagrán o Florinda Mesa iban a tener una representación que en cierta forma podía dejarlos no muy bien parados, así que se cambió sus nombres para evitar conflictos. Carlos pasó a ser Marcos y Florinda pasó a ser Margarita dentro de la ficción, al igual que cambios de nombre de otros personajes en roles más secundarios. Igual todo esto no sirvió para nada porque recientemente se confirmó que Florinda Mesa demandó a HBO Max y a los hijos de Chespirito por realizar esta serie. Opinión general de la misma, debo decir que me senté a ver Chespirito sin saber que me iba a encontrar. Todos nos criamos viendo en mayor o menor medida la serie El Chavo del Ocho, El Chapulín, y si te criaste en una época donde no había servicios de streaming y tenías que elegir lo que había en la televisión para ver, muy probablemente viste El Chavo y en alguna ocasión te hizo reír. Si sos de los 2000 en adelante, posiblemente El Chavo animado, pero lo cierto es que Roberto Gómez Bolaño nos ha acompañado en mayor o menor medida a muchas generaciones por más de 50 años y esto es algo increíble que no mucha gente consigue. Estéticamente la serie me funciona muy bien, la recreación de las distintas épocas, el vestuario, el maquillaje está muy bien realizada y es uno de los elementos a aplaudir de la serie. Por otro lado, otro acierto de la misma es su elenco, destacando principalmente las actuaciones de Pablo Cruz Guerrero como Roberto, Paulina Dávila como Graciela, Bárbara López como Margarita, Miguel Islas como Ramón y Juan Lecanda como Marcos Barragán. 3 de ellos por adaptar de forma excelente las personas en la vida real y Bárbara, que está muy bien en su papel, siendo detestable por momentos, es increíble la actriz, y Paulina porque como Graciela logró conmoverte y llegarte al corazón en muy pocos capítulos. Y eso se consigue gracias al carisma que la actriz posee y gracias a que consigue que vos empatices y conectes con su historia, haciendo que uno como espectador cuestiones y juzgues un poco a los otros personajes por sus actos, pero nunca a ella. El resto del elenco también está muy bien, en mayor o menor medida, pero no suelen tener mucho más protagonismo. Algún secundario como Rubén Aguirre o María Antonieta Las Nieves puede tener algún diálogo adicional, pero nada más. Pero sí, dentro de las secundarias la que mejor sale parado, sin ninguna duda, es el personaje de María Antonieta Las Nieves. Su personaje tiene pocos momentos, pero cuando por ejemplo abraza a Graciela al final del capítulo 7, siento que somos todos los espectadores a su lado. Gran interpretación, aunque desgraciadamente no tuvo tiempo de brillar como me habría gustado. También me encantó la banda sonora, creo que la música está muy bien utilizada para acompañar. Cuando Roberto piensa o tiene una idea, tenés como ese aire de ilusión dentro de la banda sonora, pero cuando hay momentos de tristeza también acompaña muy bien. Y también felicitar por las canciones elegidas, sobre todo la del final del capítulo 7 me parece simplemente arte. En cuanto ya yendo a la serie y a la temática, creo que en el proceso de creación de los personajes me gusta cómo es llevado. No se apresuran en presentar al Chavo, que por obvias razones es el personaje más importante de Chespirito. En lugar de eso van mostrando el proceso de creación en orden correspondiente. Creo que acá el único fallo que veo y que como espectador no me resultó creíble es cómo el entorno de Roberto dice o hace algo que él se queda pensando. Tipo, no sé, va a una hija y le dice, perdón, fue sin querer queriendo. Y él queda como, sin querer queriendo. Y se prende una luz dentro de él, ¿no? No digo que no fue así en la vida real, pero sí que lo veo algo caricaturizado. Lo otro que he escuchado a figura de desmentir, y creo que también es exagerado en la serie, es esta idea de que siempre hay alguien buscando ponerle trabas en el camino. Sobre todo el personaje interpretado por Francisco Rubio, que en la serie se llamó Gilberto Treviño, pero según encontré en internet, la persona real sería Guillermo Salas Peiro, una persona ya fallecida que vos decís,
Bueno, puede haberle puesto alguna traba, pero llegó un momento de estar todo el tiempo intentando arruinar la carrera de Chespirito, parece más un villano de telenovela barata. La serie es muy dinámica, si viste el Chavo por momentos es enternecedor y emocionante. Creo que fue un gran acierto de quien estuvo encargado del marketing de la serie, fue realizar la campaña publicitaria en base a las adaptaciones del Chavo del 8, porque los pósters promocionales o la mayoría de la publicidad que yo vi se enfocaba en estos personajes y sin duda como gancho funcionó muy bien, ya que es una de las series más vistas de HBO Max en toda Latinoamérica. Me gusta y creo que está muy bien manejado en la serie el cómo la misma va mostrando el proceso de Roberto como comediante, que más allá de las dificultades de su camino, más allá de sus problemas, empieza como un artista inspirado, lleno de ideas y de sueños, y a medida que lo va cumpliendo va perdiendo un poco la magia, va perdiendo un poco la motivación y la ilusión. El Chespirito del capítulo 1 y el Chespirito del capítulo 8 son totalmente diferentes. Parece que fueran dos actores distintos. Creo que esa escena de Roberto en Colombia, poniéndose el atuendo del Chavo ya sin ganas de salir y ya sin ilusión, y sonriendo solo porque la gente fue a verlo, habla muy bien de todo lo que fue el trasfondo de entrar al Chavo y de todo lo bueno que se vivió. Ahora, la serie cubre dos fuertes. El primero es el proceso de creación de los personajes y el crecimiento de lo mismo en la televisión, como ya comenté, y el segundo es la vida privada de Roberto reflejada según lo vivieron sus hijos y desde su punto de vista. De hecho, diría que la misma serie está como muy marcada porque los primeros 4 o 5 capítulos se enfocan más en lo creativo y los últimos 3 o 4 en lo complejo que fue la vida. Y no voy a negar que esta parte también fue interesante, no solo el triángulo amoroso en la vida de Roberto, sino también conceptos como Carlos Villagrán fue creciendo y se fue alejando del grupo, la tensión detrás de los capítulos de Acapulco, que la mayoría que vimos ese capítulo dijimos, deben haber sido unas vacaciones hermosas para ellos. Resultó que no, resultó ser una tortura para ellos, lleno de discusiones y tensiones, una tensión que fue creciendo. También como al poco tiempo se fueron Carlos Villagrán, Ramón Valdés, debido a esta misma dinámica de grupo que ya no estaba funcionando. Creo que es muy fácil desde esta perspectiva cuestionar y criticar a Roberto Gómez Bolaño y a Florinda Mesa, pero hay que recordar que la serie es contada por los hijos y no podemos juzgar y cuestionar a personas por actos que pasaron hace décadas de los que ninguno fue testigo. Así que sí, obvio, el chisme tiene su gracia y genera interés, pero creo que salir ahora a odiar a Florinda Mesa e insultarla en redes sociales por algo que vemos en una serie me parece sin duda un error enorme. Dicho sea de paso, voy a decir que si mañana me sacan una serie del Chavo del 8 con estas caracterizaciones, yo la vería. Puede que el humor ya haya cambiado con los años, pero yo creo que una modernización del Chavo del 8 podría funcionar muy bien para la nueva generación. En resumen, Chespirito sin querer queriendo fue una serie emotiva, divertida, simpática y triste que nos hace entender un poco más todo el trasfondo detrás de la vida de los protagonistas de la historia y todo el proceso creativo que pasó Roberto Gómez Bolaño y cómo llegó a los personajes que llegó, con sus errores, con sus aciertos, pero siendo una de las figuras mexicanas más reconocidas a nivel mundial y alguien que nos ha hecho reír. Cuando terminamos de ver con mi pareja el capítulo que muestran al Chavo del 8 por primera vez, terminamos en YouTube viendo capítulos sueltos de la serie original. Y eso es un reflejo de lo bien hecha que está esta serie. Y bueno, esto sería todo. Me gustaría saber su opinión de la misma. ¿Le gustó? ¿No le gustó? Déjenmelo abajo en comentarios y podremos hablarlo. Muchas gracias por ver el video. Nos estamos viendo en los próximos. Adiós.